Como vimos en la cápsula anterior, tenemos los modelos económicos. Tenemos primero, en la primera fase, el modelo clásico, que surge como una respuesta a lo que se observaba en la realidad y del entorno del siglo XV al siglo XVII. Algunos países o monarquías en ese entonces presentaban en algunos escritos, indican que hasta 1000% o 1500% de inflación, altísimo, con bajas producciones y obviamente un pueblo enfermo con bajo salario. Por lo tanto, surge la teoría del modelo clásico. El Estado no tiene que intervenir, tiene que el mercado equilibrarse por sí solo. Y esto va a permitir aumento del crecimiento siempre y cuando las economías se especialicen. Nunca se pensó ni se habló del consumidor, solamente esta teoría plantea el aspecto productivo y la especialización. Tampoco se comentan sobre las externalidades negativas de este proceso de producción. Solamente estaba enfocada en el empleo y en la alta producción que permitiera también reducir la inflación. Posteriormente, el modelo keynesiano se sustentó principalmente en fomentar la productividad nuevamente. En plena crisis de Wall Street, en que el desempleo aumentó progresivamente hasta graves indicadores, Keynes miró y analizó la política fiscal e indicó que el Estado tenía el deber de garantizar el empleo. Por lo tanto, debía subsidiar las producciones. Tampoco se habla de externalidades negativas o de solamente fomentar la producción de industrias que fuesen amigables con el medio ambiente. Solamente se planteó aumentar la producción en que tuviese gran cantidad de empleados, porque así podía garantizar el empleo de todos. Si se garantizaba el empleo, ellos mismos podían pagar por la salud o por la educación. Por lo tanto, la idea de Keynes es que el Estado sí tiene que intervenir en fomentar el empleo con subsidio a la producción o comprando empresas para que fuesen del Estado y que permitiera garantizar cierta cantidad de empleo. Al observar que este modelo por sí solo puede provocar ineficiencias productivas, entonces surge un nuevo modelo en la Universidad de Chicago principalmente, en el cual plantea en 1950 el modelo neoclásico. Retoma la idea del modelo clásico y plantea nuevamente la especialización como aspecto fundamental para aumentar el crecimiento de los países, aprovechar sus ventajas, como también fomentar el consumo y así lograr cierto equilibrar los mercados, tanto en la oferta como en la demanda, y poder alcanzar o ser accesible cualquier bien para cualquier tipo de consumidor. El bienestar está centrado en el consumo. Los aspectos positivos del modelo neoclásico son evidentes. Aumenta el crecimiento económico, aumenta el bienestar económico, aumenta el salario y aumenta el empleo. Pero progresivamente se empieza a notar un deterioro, principalmente el endeudamiento familiar. En algunos países que han aplicado a rajatabla el modelo neoclásico, observamos estos efectos negativos. Pero fíjense que ningún tipo de modelo económico llevaba o analizaba el concepto de externalidades negativas y el uso de esas externalidades negativas. Solamente el enfoque de producir rápidamente para aumentar el crecimiento económico en el corto plazo. En 1990 surge este modelo de crecimiento endógeno, al observar de que en cierto punto el modelo neoclásico no estaba dando respuesta a ciertas inquietudes de muchos economistas que planteaban de que el crecimiento económico podía estar bien, pero no el bienestar social, o que gran parte de los países que aplicaban el modelo económico no estaban garantizando tampoco equidad social. Entonces se empezó a escribir aspectos importantes del modelo de crecimiento endógeno. Crecer desde adentro. No esperar inversión extranjera, no esperar ayudas externas, sino crecer primero desde adentro. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo un país puede crecer desde adentro? Primero, fundamental la calidad institucional, la transparencia, cero corrupción institucional. Y cuando analizamos calidad institucional, nos estamos refiriendo a empresas públicas.
principalmente, que todo el ingreso fiscal, peso por peso que ingresa, peso por peso que está justificado en algo que es eficiente, en un pago eficiente y en un uso adecuado y eficiente. Países como Singapur lo han aplicado muy fuertemente el modelo de crecimiento endógeno, siendo un ejemplo de crecimiento. En 1990 surgen estas primeras ideas y empieza a quedar un poco como atrasado el modelo neoclásico. Crecer desde adentro. Ahora en este crecimiento desde adentro se plantea la posibilidad de aprovechar todos tus recursos. ¿Para qué desechar si puedes reutilizar? Y empiezan a salir algunos escritos ya en 1995 sobre 1995 sobre la economía circular. Un cambio de mentalidad, un cambio, cierto, de aprovechar todos los recursos, porque me permite con esto tal vez empezar a hacer un crecimiento desde adentro. Aquí separé algunos escritos de resúmenes sobre algunas teorías de crecimiento endógeno de varios autores. Esto tiene licencia de la CCE BI-NC. Saqué algunos apartados que pueden ver con más detalle. Está keynesiano por un lado, la teoría neoclásica y está la teoría endógeno. La teoría endógena parte de 1990 y hasta ahora no se ha logrado un término porque todavía sigue en proceso de estudio. Son nuevas teorías de crecimiento desde adentro. Uno de los principales autores es Romer, Lucas, Barros, Revelo, etc. Si se fijan, la hipótesis es que el juego de las fuerzas del mercado no aseguran la convergencia económica y para eso el Estado sí debe intervenir, pero debe intervenir de una forma indirecta. 1, garantizando oportunidades. 2, garantizando calidad institucional. 3, transparencia. Entonces, el crecimiento endógeno y la economía circular tienen cierta relación. Una se inspiró de la otra o la otra se inspiró en otra, pero son aspectos interesantes que convergen en una misma opinión. El capital humano, la innovación y el conocimiento contribuyen de manera significativa en potenciar el crecimiento económico. Es el pensamiento del crecimiento endógeno. Todo sirve y todo se aprovecha. Aprovechar factores y recursos endógenos. Todo lo que está dentro de mi economía lo aprovecho. Y me estoy refiriendo a dentro de mi economía, no solamente a la economía de un país, sino que a la economía de una región y la economía doméstica. Aprovechar todos mis factores, todos mis recursos, los vuelvo a aprovechar. ¿Para qué botar el agua que utilizo para lavar las manos, por ejemplo, si la puedo usar para el regadío? ¿Para qué desaprovechar ciertos abonos orgánicos que puedo hacer un compost si con ello lo puedo formar y utilizar para tener una pequeña huerta en mi casa o en mi departamento? Entonces, no solamente la economía es este efecto de crecimiento endógeno desde un punto de vista de país o región, sino que también tiene una aplicación desde el punto de vista doméstico. Esta teoría de crecimiento endógeno puede llevar a un pensamiento circular. Claramente, yo concuerdo con muchos economistas de que el crecimiento endógeno inspira la economía circular como un efecto de crecimiento y de autoabastecimiento. No necesariamente implica sustentabilidad, no necesariamente significa ecología la economía circular, sino que significa aprovechar y darle usos y ciclos circulares a todos mis factores productivos. ¿Con qué fin? Con el fin de crecer, con el fin de aprovechar y con ello reducir las externalidades negativas y con ellos aumentar mis posibles externalidades positivas. Por lo tanto, ¿qué es la economía circular? La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos. La economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales
energía y residuos. Y sus objetivos es la eficiencia del uso de recursos. Si se fijan, aquí hay una variación total con el concepto de sustentabilidad. Aquí lo que se busca es eficiencia en el uso de recursos. Los flujos de materiales, energías y residuos. Optimizarlos. ¿Cuál es su objetivo? Optimizar también los stocks. ¿Cuál es su objetivo? La eficiencia del uso de mis recursos. Reutilizar me va a permitir aumentar mi eficiencia de recursos. Si estoy aprovechando energías solar o si estoy aprovechando un calentador solar, me va a permitir aumentar mi eficiencia doméstica. Me va a permitir probablemente sacar energía de algún tipo no aprovechado, de algún factor no aprovechado, para poder aumentar mi eficiencia en el uso de recursos de un lugar, de una región o de un país. Por lo tanto, la economía circular está unida con un montón de contextos y con un montón de conceptos que muchas veces la hemos escuchado y que reúne gran cantidad de participantes también. Tenemos, por ejemplo, diversificación del producto, ciclo biológico, redes de negocio, residuos o insumos, complejos, economía regenerativa, algo que está también tomando mucho revuelo, que es derivado de la economía circular. Regenerar, una economía que permite regenerar. Energías, escasez de petróleo, puede ser un efecto de motivación, impresión 3D, los desperdicios, cómo utilizar los desperdicios. Fíjense que muchas veces la pregunta es, si tengo mucho de este desperdicio, ¿qué puedo hacer con él? Es una pregunta de la economía circular. ¿Qué puedo hacer yo con esto, que tengo este desperdicio? Barreras, recursos escasos, costos crecientes, pensamiento sistémico. Aquí viene todo un cambio del pensamiento circular o también un pensamiento sistémico. Tengo que pensar bajo un criterio mucho más global, mucho más sistémico. Si el proceso productivo lo tengo que unir tal vez a 4 o 5 procesos productivos, y es por esto que se habla de un diseño circular. Tengo que pensar de que toda mi forma de construcción tiene que estar pensado también en un diseño en que me permita que cada uno de los desechos pueda reutilizar en otro. Y por supuesto, hay que pensar también en la rentabilidad, el diferencial competitivo que va a tener mi proyecto de economía circular, el diseño, la remanufactura, las tecnologías de la información, el reuso y la recuperación.